Buenas, yo soy Natalia Rolax, soy neurocirujana y actualmente me desempeño en el Hospital Base de Los Ángeles. Hoy vamos a tocar un tema súper relevante, no solo para nosotros los neurocirujanos, sino para todos los médicos y por supuesto para la población en general, que es el trauma raquimedular. Lamentablemente, si trabajan como médicos generales, siempre se van a ver expuestos a esta lesión. Por eso es tan importante que lo conozcan y sepan bien cómo actuar ante estos casos. A modo de introducción, el trauma raquimedular se define como una lesión traumática que afecta a la médula espinal y las estructuras osteoligamentosas que la rodean. Y también puede comprometer cartílagos, músculos, vasos, meninge o las raíces de la columna a cualquier nivel. Por lo tanto, el espectro de daño que tenemos en estos pacientes puede ser muy variable y según ello podemos tener grandes discapacidades y secuelas que varían desde un dolor crónico nomás hasta una limitación de la movilidad severa que puede llegar a una aplegia. Es frecuente que esto se dé en pacientes politraumatizados, por lo que se suele asociar a TEC, a trauma torácico, pélvico, abdominal. ¿Por qué? Porque estos son los segmentos adyacentes y es importante que cada vez que ustedes encuentren una lesión en un paciente politraumatizado, vayan a buscar otra lesión en los segmentos que están inmediatamente contiguos a la lesión que encontraron. También es importante que el trauma raquimedular es una urgencia médica, por eso el manejo debe ser inmediato. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego, hay un mecanismo de daño secundario que acompaña a las lesiones neurológicas traumáticas, por eso hay que aprovechar las ventanas de tiempo que tenemos para cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Lógicamente, esto conlleva con un gasto de salud pública que es altísimo y también un gran gasto social, porque esto tiene un impacto importante en la calidad de vida del afectado, de sus familias y de los cuidadores que tienen. Además, esto se suma a que es una persona generalmente joven que dejó de producir para nosotros. Por lo tanto, el gasto que tenemos y en su rehabilitación es altísimo. En cuanto a la epidemiología, en Chile la incidencia anual es de 11.5 a 53 casos por millón de habitantes. Mundialmente es entre 250.000 y 500.000 personas. ¿Por qué es tan amplio el rango? Porque es variable según el tipo de población que analizamos. Es más frecuente en hombres, en individuos jóvenes, porque estos se exponen a más riesgos y también podemos ver otro grupo etario que es la población añosa. Es relevante también destacar en cuanto a la epidemiología que es súper poco frecuente en gente muy joven, en los niños. De hecho, en la literatura, si ustedes buscan, van a encontrar que se empieza a describir a partir de los 8 años. Antes de eso también hay casos, pero son rarísimos. Ahora, respecto a los traumas propiamente tal, es mucho más frecuente ver traumas en la columna cervical. ¿Por qué? Porque está mucho más expuesta y porque es muy móvil. Luego vemos más lesiones en la columna torácica, porque tiene 12 vértebras que son semirrígidas, pero es una cosa de probabilidad, en el fondo son 12 vértebras. Y finalmente la columna lumbar, porque son menos y porque en el fondo no está tan expuesta como la columna cervical. Alcanza una mortalidad de hasta el 17%, que con los años el desarrollo de la medicina ha ido en descenso, pero nos ha costado que significa que tengamos mucho más pacientes con secuelas graves. Por eso tenemos tan alto costo, porque esta patología, el manejo agudo es muy caro, porque requieren frecuentemente estadías prolongadas en UCI, un manejo quirúrgico que no es menor, hacen muchas complicaciones asociadas a estas lesiones y luego la rehabilitación es muy larga y costosa. Se han descrito algunos factores de riesgo para el trauma raquimedular, como es primero que todo la población joven. ¿Por qué? Porque toman ciertas conductas de riesgo, que no vamos a entrar en detalle, pero es más frecuente en pacientes entre 15 y 29 años. Y por supuesto en hombres, por la misma razón, hasta 4 veces más afectados que las mujeres. La edad avanzada también es una población de riesgo, pero aquí es por otro mecanismo, ya que estos poseen frecuentemente disminución de la densidad de la masa ósea, ya sea osteoporosis u osteopenia, tienen sarcopenia y con eso mayor riesgo de caída, por lo que no necesitan un gran trauma. Puede ser de baja energía y eso basta para tener una fractura de la columna. Es importante saber que en el contexto de un paciente politraumatizado que tiene alteración del estado de conciencia,
ya sea porque el trauma en sí le causó el compromiso o porque venía bajo el efecto de alguna sustancia o porque tuvo que ser sedado por el personal de SAMU por las lesiones que tenía o para intubarlo, o que tiene alguna lesión evidente, muy dolorosa, que es aparte del trauma raquiomedular, todo esto puede enmascarar el dolor lumbar y con ello una lesión de la columna, ya sea con o sin déficit neurológico. Los mecanismos por los que se producen los traumas raquiomedulares es, primero que todo, por lejos, los accidentes de tránsito, ya sea la persona un ocupante del vehículo, ciclista o transeúnte, hasta el 50% de los casos. Las caídas son otra causa importante, hasta el 30%. Aquí tenemos dos tipos. Primero, las caídas de altura, que se consideran de alta energía y muchas veces son pacientes politraumatizados, por lo tanto tienen también otras lesiones. Y también tenemos las caídas que son de baja energía y que estos son en cierta población de riesgo, lo que habíamos conversado, en pacientes adultos mayores que tienen una columna osteoporótica. Recordemos que las fracturas de columna pueden ser un tipo de fractura de hueso patológico. Otro porcentaje importante se debe a violencias, a riñas, a asalto o a lesiones por arma de fuego o armas blancas. Y también tenemos otro porcentaje menor que puede darse en el ámbito deportivo o recreativo. Bueno, la etiología especialmente aquí es traumática, lo que ya habíamos mencionado, pero quiero hacer un énfasis en los piqueros en el verano. Realmente es un cuadro desastroso porque son pacientes jóvenes que no conocen las aguas, que son poco profundas o a veces no tienen agua, que suelen ser lesiones cervicales. Por lo tanto, el déficit neurológico es mucho más alto, es mucho más severo. Los pacientes llegan tetraparéticos severos con pésimo pronóstico. La verdad es que es desastroso. Y también quiero destacar otro mecanismo bien particular al que pudieran verse ustedes enfrentados y son las lesiones de columna por arma blanca. Es frecuente en este tipo de pacientes ver el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular, ese que alguna vez leyeron en semiología y pensaron que nunca verían. Bueno, en este tipo de pacientes sí lo ven y lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la etiología no traumática, bueno, esto es de lesiones vertebrales, medulares, ya que si no hay trauma de por medio no es un trauma raquiomedular. Pero hay un caso en particular en el que sí se da y está en las enfermedades degenerativas. Hago la salvedad porque no es raro de ver pacientes que tienen patología degenerativa con estenosis de un segmento frecuentemente cervical o lumbar, pero existe algo que pudiera ser lentamente progresivo, que es la mielopatía cervical degenerativa, que es un paciente que de base está espástico en las extremidades inferiores por su mielopatía. Recordemos que la médula tiene una irrigación bien pobre, que está apenas con su compresión ya establecida. Entonces, en estos pacientes basta un trauma muy mínimo como una caída, que muchas veces no se asocia a mucho compromiso óseo ni ligamentoso, pero que termina de dañar esa pobre médula que estaba apenas. Y es un paciente que ustedes van a ver añoso, que sufrió una caída o un mecanismo de latigazo y que ahora está tetraparético. Escuchen bien esto, con un déficit motor principalmente en las extremidades superiores. ¿Por qué las extremidades superiores? Bueno, esa es una pregunta que ustedes me deberían responder, pero es porque las fibras motoras en la vía motora están mucho más cercanas al canal del epéndimo, las que van a las extremidades superiores. Entonces, tienen aún peor irrigación y esas son las fibras blancas que van más mediales. Por eso se ven mucho más lesionadas porque ya están con poca irrigación y este mecanismo, este golpe viene a descompensarlos aunque sea de muy baja energía. Mi consejo para estos pacientes es que no basta con que le hagan mover las piernas solamente a los abuelitos. Tienen que hacer un examen neurológico no grande, pero bien acotado que les permita descartar estas patologías. En cuanto a la fisiopatología del trauma raquiomedular, tenemos dos mecanismos de daño. Lo relevante aquí es que en el daño primario no podemos hacer absolutamente nada. Es el daño que se estableció en el momento del trauma propiamente tal. Esto es el trauma mecánico inicial, ya sea comprensión, ya sea ruptura, de lo que sea que se haya roto, y se ve una disrupción axonal por la tracción, que a veces es tanta que el axón se rompe como tal. Por lo tanto, hay un pésimo pronóstico, también se puede asociar a un daño vascular y a la muerte celular inmediata.
Si estos cambios anatómicos se perpetúan, entonces el daño se establece como tal. Mientras, y el otro más importante, ¿por qué es más importante para mí? Porque es en el que yo puedo hacer algo, es el daño secundario. Y es todo lo que viene después del trauma y en lo que yo puedo actuar. Es la alteración vascular que va a llevar a edema e isquemia, entonces es importante cuánto yo vaya a proteger al paciente de edema, es muy importante tanto en la médula como en el cerebro. Y isquemia, hay que asegurarle una buena irrigación de estos pacientes. También se produce una gran liberación de radicales libres, que también nosotros podemos hacer algunas cositas con esto. Se viene también una alteración de la regulación iónica del calcio y con esto también excitotoxicidad. Puede ser por el mismo calcio o por glutamato. Pero estos son mecanismos conocidos de daño secundario en el trauma neurológico en los que nosotros tenemos que actuar. Las lesiones medulares que podemos tener se clasifican en completas e incompletas. En la completa es mucho más sencilla porque es una sección de todo. No hay función motora alguna, no hay sensibilidad, no tenemos tono, no tenemos reflejos, no tenemos nada. Y este paciente podría estar en shock medular. Recuerden que lo que nosotros vamos a encontrar es un paciente hipotónico. ¿Por qué? Porque la espasticidad parte desde la segunda semana, por lo tanto no vamos a encontrar nunca Babinski, no vamos a encontrar un tono aumentado, los reflejos van a estar abolidos, no vamos a tener reflejo cutáneo ni reflejo vulvocavernoso. Recordemos que este último es el que hace la diferencia si tenemos o no un shock medular. También es un paciente que va a estar hipotenso porque va a tener una pérdida del tono vascular periférico. Recordemos que este estímulo de hipotensión debería uno compensarlo con una taquicardia. En estos pacientes, como están en shock medular, no pueden compensar porque hay compromiso simpático. Por lo tanto, van a tener un paciente que está hipotenso y bradicárdico. Además, puede tener un globo vesical, incontinencia fecal y hay que sospechar esto en lesiones que son desde T6 a proximal. Y la lesión incompleta la vamos a ver ahora con detalle, pero tiene preservadas algunas de las funciones. Los síndromes medulares tenemos muchos que son muy exquisitos desde el punto de vista semiológico. La hemisección medular y el síndrome centromedular sobre todo, que ya lo hemos comentado un poco, pero también tenemos el síndrome de la médula anterior, que tiene compromiso de la vía motora y del tacto espinotalámico lateral, que es el que lleva la sensibilidad termoalgésica, pero mantiene los cordones posteriores indemnes, por lo que conserva la propiocepción y la sensibilidad vibratoria con el tacto epicrítico. El síndrome centromedular ya se los expliqué, y el síndrome de Brown-Séquard, que lo mencionamos, es el más exquisito de todos. Es difícil de ver y en general es justamente, como les decía, por heridas de arma blanca que literalmente cortan solo la mitad de la médula. Por lo tanto, van a comprometer la vía motora ipsilateral, porque la vía motora cruza arriba, en el tronco cerebral, en la decusación de las pirámides. Por lo tanto, ya cruzó. También va a comprometer la sensibilidad epicrítica, la propiocepción y la sensibilidad vibratoria ipsilateral, porque estas sensibilidades que van por el cordón posterior también cruzan arriba en el tronco, pero por la parte posterior. Mientras que la vía espinotalámica, que es por donde va la termoalgesia, va por anterolateral, cruza a cada nivel en la médula. Por lo tanto, este compromiso va a ser contralateral a la lesión. Y el síndrome del cordón posterior es contrario a lo que hemos descrito, porque conservo la vía anterior, que es motora, y también la termoalgesia, que va por anterolateral, pero comprometo la sensibilidad vibratoria, el tacto epicrítico y la propiocepción, que va por los cordones posteriores. Me importa aquí que se hagan una idea. Cada síndrome que mencionamos suele tener causas, como el síndrome de cordón anterior, puede ser por una oclusión de la arteria espinal anterior. Recordemos que la médula tiene una irrigación muy crítica, que a veces cuando hay una lesión de la aorta se pasa a llevar la arteria de Adamkiewicz y la pobre médula se infarta. El síndrome centromedular se ve en mielopatías degenerativas, como lo dijimos, por la escasa irrigación profunda de la médula o en caso de siringomielia, que es la dilatación del canal del epéndimo que está en esta foto. Bueno, no se ve, pero es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo por dentro de la médula y que debería estar justo aquí donde está el puntito anaranjado. El síndrome del cordón posterior puede verse a varias causas: alteración de las arterias, las posteriores son 2 y son muchísimo más delgadas que la anterior, o por déficit de vitamina B12. La carne, recordemos que es nuestro principal aporte de vitamina B12 de la dieta, por eso es tan importante que la gente que es vegana se suplemente, porque pueden hacer una degeneración combinada de la médula que da compromiso motor y de los cordones posteriores también, y estos pacientes nos llegan parapléjicos a la urgencia.
Y el TAVES dorsal, que casi ya no se ve, afecta exclusivamente los cordones posteriores y en general es por neurolúes o neurosífilis. Gracias hoy a la penicilina ya casi no lo vemos. Y bueno, estas ataxias son mucho más raras, son cosas ya del neurólogo, pero recordar que la ataxia viene porque se altera la propiocepción. Entonces, si ya no puedes coordinar bien los movimientos, estos pacientes lo compensan mirando. Por eso hay que dejarlos en evidencia pidiendo que los pacientes cierren los ojos al examinarlos. ¿Cuándo sospecharlo? En accidentes de tránsito de alta velocidad, en caídas de más de 1 metro o de 5 escalones, lesiones deportivas de contacto clavadas en el agua, golpe directo en la espalda o en el cuello, heridas por arma de fuego o arma blanca y algunos accidentes industriales o laborales que tienen mucho impacto axial. Los signos que nos tienen que poner alarma es el dolor intenso en el cuello o en la espalda, pérdida de fuerza en brazos o piernas, alteraciones de la sensibilidad, ya sea dolor o adormecimiento, pérdida del control de esfínteres, parálisis o paresia en las extremidades, dificultad respiratoria, especialmente si hay lesión cervical, y el priapismo. La evaluación clínica del trauma raquimedular se hace con el ABCD del trauma. No voy a profundizar en cada punto, pero son súper importantes. El punto 4 es el examen neurológico. Lo más correcto es usar la escala de Asia para determinar el tipo y nivel de la lesión. ¿Por qué esta? Porque es universal, porque se usa en investigación, porque nos da un pronóstico, etcétera. Siguiendo con nuestro examen físico-neurológico, esta es la escala de Asia, que se ve un poquito chiquitita, donde Asia A es una lesión completa de la médula, no hay función motora ni sensitiva por debajo de la lesión. Hacia B solo hay una función sensitiva por debajo de la lesión, pero nada motor. Hacia C hay una función motora preservada, pero afectada hasta M3. En el fondo hay una respuesta que es mala, pero hay respuesta. Hacia D tiene una fuerza motora preservada, pero una fuerza que es mayor a M3. Y hacia E tiene motor y sensitivo conservado. En cuanto a la evaluación sensitiva, es más correcto buscar todos los tipos de sensibilidad, dolor, temperatura, tacto fino y vibración. La verdad es que en la urgencia uno va a descartar cosas graves, por lo tanto no lo hace, pero si tiene la posibilidad de hacerlo, por supuesto que es lo más correcto. Hay que buscar los reflejos tendinosos cuando uno quiere localizar la raíz o el nivel motor afectado, pero sí o sí el bulo cavernoso hay que buscarlo porque ese nos descarta si hay o no un shock medular. En cuanto a los exámenes complementarios imagenológicos para el estudio en trauma raquimedular, vamos a ver 3, las radiografías, el escáner y la resonancia. El primer acercamiento es con una radiografía. Tiene una mayor disponibilidad en centros de baja complejidad, permite ver las fracturas y existen algunas proyecciones especiales que nos permiten ver el odontoides, por ejemplo. Acá a la derecha vemos una fractura de columna cervical C4-C5 que tiene compromiso del cuerpo de C4, no sé si ven ahí el fragmento, que tiene además una subluxación facetaria. Tiene una alteración de la curvatura también y una apertura del espacio interespinoso. Estas últimas 2 cosas me tienen que hacer a mí sospechar que hay un compromiso de la banda de tensión posterior. En cuanto a la tomografía o escáner, es el gold estándar en fracturas y en trauma. Evalúa muchísimo mejor el rasgo de fractura y nos va a permitir clasificarlo según la AAO. A la izquierda vemos una luxofractura que tiene anterolistesis. En la listesis recordemos que siempre se nombra la porción superior porque esa es la que se desplaza y vemos también su reconstrucción 3D. A la derecha vemos un paciente nuestro, su TAC en sagitalia axial, que llegó parapléjico por esta lesión. Es una fractura inestable tipo BDL1 con destrucción completa del cuerpo y ocupación del canal casi completa. Este paciente superó las primeras 24 horas, se hizo una laminectomía descompresiva, una fijación larga. ¿Por qué tan larga? Porque L1 es charnela, por lo tanto es mucho más inestable y aunque ustedes no lo crean, está caminando sin déficit neurológico alguno. Y la resonancia magnética, que es maravillosa, es cara, está disponible en pocas partes y es larga al momento de realizarla. Nos permite evaluar muy bien las lesiones ligamentarias, la médula, si hay hematomas o no. Aquí vemos la resonancia del mismo paciente anterior. Pueden ver el fragmento óseo que ocupa el canal y que compromete principalmente el cono medular. Hay una ponderación que se llama STIR que nos permite evaluar mucho mejor las fracturas y la banda de tensión posterior para saber si está o no comprometida. Las fracturas se clasifican según la Spine. Yo aquí voy a hablar solo de la clasificación de las fracturas toracolumbares porque la cervical,
es muchísimo más compleja, no se la van a preguntar. Con esto basta y sobra. La OSPINE las clasifica según su morfología, el estado neurológico y hay algunos modificadores clínicos. El sistema se basa en 3 tipos principales de lesión: el tipo A, que es por compresión, el tipo B por distracción o rotura de la banda de tensión y el tipo C por desplazamiento o traslación. Cada tipo además se subdivide en algunos tipos numéricos. En cuanto al tipo A, que es por compresión, son lesiones que afectan al cuerpo vertebral propiamente tal, con o sin compromiso del platillo vertebral. La tipo A0 son fracturas que son insignificantes, que son de las apófisis espinosas o transversas. La A1 en general es un solo platillo comprometido y es una fractura que se ve en cuña, como la pueden ver aquí. La A2 es una compresión con fractura de ambos platillos. La A3 compromete un platillo, pero tiene compromiso de la pared posterior. Y la A4 tiene compromiso de ambos platillos y de la pared posterior. Las tipo B son por distracción, recordemos, y son lesiones que van a afectar sí o sí la banda de tensión anterior o posterior, con o sin desplazamiento. Clasifican en 1, 2 o 3, según por dónde pasa el rasgo de fractura. La tipo B1 va por el hueso, en el tipo 2 va por el ligamento y en el tipo 3 va por el disco. La tipo C es desastrosa. Aquí hay una luxación, está desplazado totalmente. Esta no se le pasa a nadie y en general el daño neurológico es mucho más severo. El manejo prehospitalario es, aquí hay que inmovilizar la columna con collar y con tabla siempre en el politrauma. La tabla es solo de traslado, nada más. Siempre hay que movilizar en bloque al paciente, sobre todo si está sedado o comprometido de conciencia, mucho más si en algún momento dijo que tenía dolor axial. El control de la vía aérea y sospechas que tiene una lesión de la columna cervical, la vía aérea hay que manejarla a 4 manos para no hiperextender en cuello. ¿Por qué? Porque puede haber compromiso ventilatorio en estos pacientes con lesiones cervicales. El manejo del shock con volumen, mucho volumen. Recuerden que estos pacientes pierden el tono vascular, por lo tanto se vasodilatan y se hipotensan demasiado, lo cual es súper nocivo porque recordemos que la médula tiene una irrigación muy pobre, por lo que si además se hipotensa y se perfunde aún menos, hay aún más daño neurológico. Esto es lo que hablábamos del daño secundario. Además, son pacientes que muchas veces son politraumatizados y que pueden tener otra lesión que está sangrando, ya sea una fractura expuesta, un scalp o hemoperitoneo. Por eso es importantísima la hemodinamia en estos pacientes. En cuanto al manejo hospitalario, también líquidos vasopresores para tener una buena presión de perfusión medular. Es frecuente tener que usar drogas vasoactivas en UTI, en UCI. También recordemos que puede tener falla ventilatoria. Una cirugía descompresiva solo si lo amerita y dentro de las primeras 24 horas. Descomprimir, alinear y fijar. Eso ya es muy de especialidad, pero a veces hay fragmentos que van a ocupar del canal o luxaciones violentas, que eso obviamente hay que operarlo. El uso de corticoides está obsoleto. Esos protocolos nazis que daban unas dosis caballas a los pacientes que se asociaban a demasiados efectos adversos, pero sí se pudiera usar alguna dosis no tan gigante para disminuir la respuesta inflamatoria de la médula. Siempre en UCI estos pacientes suelen requerir ventilación mecánica cuando las lesiones son sobre T6. Y en cuanto a las terapias neuroprotectoras y neuroregenerativas, están totalmente en estudio, no hay nada aprobado aún por la FDA. El manejo específico de la fractura, siempre hay que hacerle algo a la fractura. Si es tipo A0, no hay que hacer nada más que manejar el dolor, pero de ahí todas las otras fracturas sí hay que hacer algo. En el politraumatizado generalmente son cosas groseras, entonces hay que ir a operar para evitar mayor déficit neurológico. Incluso en esos pacientes que tienen una sección medular completa, que es una cuestión desastrosa, garrafal, igual hay que operarlos. Ustedes dirán, ¿por qué si no vamos a hacer nada? Bueno, hay que operarlos igual porque nos va a permitir alinear y con eso una rehabilitación, porque si ese paciente lo vamos a sentar en la rehabilitación y no está fijo, el daño medular puede aumentar, puede subir. Aparte, eso le va a doler demasiado. Y el manejo ortopédico es lesiones que son estables, el uso de corset y después se controla el policlínico. Y el otro que es bien importante y que depende mucho cómo vaya a evolucionar este paciente es cómo va la rehabilitación. Así, nosotros trabajamos muy codo a codo con el kinesiólogo, con el equipo de fisiatría, con el terapeuta ocupacional para tener un buen resultado con estos pacientes.
Las complicaciones de estos pacientes son muchísimas, en la fase aguda o subaguda y sobre todo en los que quedan secuelados. En los que se rehabilitan y quedan funcionales pueden tener una mala unión, que no pegue los tornillos, que no haga callo alrededor o que se infecte, que haga una fístula helicoencefalorraquídea, etc. En estos mismos pacientes también podemos ver una trombosis. No es raro que al año fallezcan por alguna trombosis, ya sea un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Y eso sería también una complicación respiratoria, pero también hacen neumonias, hacen atelectasia. Estos pacientes también tienen mucho dolor neuropático que está dado en parte por la espasticidad. Recordemos que esta aparece a las 2 semanas y los pone muy tiesos, por así decirlo, bajo la lesión. Recordemos, porque la primera motoneurona está afectada, es muy doloroso para el paciente y nos va a dificultar a nosotros lo que es la rehabilitación y los cuidados del paciente. También tiene algunas complicaciones gastrointestinales con un hilo paralítico y además cuando la lesión es muy alta pueden quedar con disfagia y depender de una gastrostomía. También hay complicaciones genitourinarias porque tienen incontinencias de orina, entonces van a quedar dependientes de una sonda Foley o de cateterismo intermitente si pueden hacerlo. Y la gran mayoría hace lesiones por presión, ya sea occipitales o sacra o trocantérica. El pronóstico del trauma raquimedular va a depender del nivel de la lesión y de la severidad. Por supuesto, cuanto es más alto y si la lesión es más completa, el pronóstico va a ser peor. El tiempo de la intervención en caso de requerirla, es decir, que sea dentro de las primeras 24 horas, podemos tener una mejor funcionalidad como el paciente que les mostré más adelante. En general, el paciente más joven anda mejor, con mejor pronóstico y la rehabilitación temprana. Existen hoy en día unos equipos muy buenos de rehabilitación con fisioterapia, con terapéutica ocupacional y es súper importante también en el estado neurológico en el que el paciente ingresa, es muy decidor de cómo va a salir. A modo de conclusión, el trauma raquimedular, tienen que saber, es grave, es tremendamente frecuente y tiene una alta secuela funcional y vital. Se asocia a otros traumas en los pacientes politraumatizados y tiene un alto costo en la salud pública. El objetivo de enfoque es, primero que todo, conservar la vida, disminuir el déficit neurológico y evitar la pérdida adicional de la función neurológica. El pronóstico va a ser variable según todas las variantes que hemos estudiado. Muchas gracias.